Buenas tardes, bienvenidos a esta ponencia virtual, organizada por CENTE 47 Más Conciencia, Movimiento para la Democratización Sindical. El día de hoy, 6 de octubre de 2020, abordaremos el tema ¿Colapsará pensiones del Estado? Análisis, antecedentes y condición actual de IPESAL. Un contenido de suma importancia para todos los trabajadores del Estado. Antes de entrar en materia, me permito dar el uso de la voz al maestro Gabriel Isaac Ulloa con una breve reseña sobre la misión y los objetivos de este movimiento. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Mi nombre es Gabriel Isaac Ulloa y pertenezco a la expresión CENTE 47 Más Conciencia. Y quiero explicarles a todos ustedes, compañeros, que esta expresión democrática, donde pertenecemos trabajadores de la educación, compañeros de apoyo y asistencia a la educación, compañeros perfectos, tecnólogos, maestros, educadoras, ATPs, directores, subdirectores, jefes de escritores e inspectores. Somos un grupo de compañeros inconformes que ya tenemos ratito luchando por los derechos laborales y las conquistas sindicales que hemos perdido. Si bien nosotros recordamos en la década de los 90 apareció el voto secreto con la mesa del Bester Gordillo y que por ahí a muchos nos dio gusto, el manipuleo y la forma de controlar los seccionales y los nacionales no cambió. ¿Qué pasó con ese voto secreto? Bueno, pues que ese voto secreto se ejercía a través de los representantes sindicales, en este caso delegados, que se hizo llamar en su momento, pero siempre surgió y ha surgido el famoso dedazo, la imposición desde arriba, con la costumbre típica de decir, este va a ser secretario general de la elección 16, este de la 47, este es de la 15, este de la 35, y nosotros no estamos de acuerdo en eso, porque eso no representa una democracia. Y estamos por una transformación sindical. Creemos en el voto libre, secreto, universal, y nosotros creemos que con la participación de todos los trabajadores de la educación, esto va a cambiar. Actualmente los sindicatos están de rodillas. De repente aparecen grupos políticos o grupos que quieren regresar a tomar el poder y gente que ya ha estado en las mismas secciones, tanto sindicales, estatales y nacionales. Nosotros no tenemos nada en contra de los compañeros, pero hoy les decimos, nuestro sindicato necesita renovarse con una dirigencia totalmente nueva, con gente comprometida a la justicia, a la equidad, a la transparencia. En este caso, nosotros aquí en Jalisco, en la sección 47, con Gobierno del Estado, en enero de 2018, presentamos este grupo todo un pliego petitorio o de demandas o de todas las anomalías en la normal de Jalisco al secretario de Educación y a nuestro gobernador Enrique Alfaro, y no hemos tenido respuesta. Por ahí tuvimos una reunión con el secretario de Educación, pero sigue lo mismo. Hoy les puedo decir en la actualidad algo que está pasando tristemente, todo lo que procede a nivel zonas escolares, sectores educativos, todo lo que procede son cosas que son determinadas por Secretaría de Educación Jalisco. Por manifestar un ejemplo, protocolos de actuación donde se separa compañeros, protocolos de actuación donde de alguna forma interviene la parte sindical, donde se tiene que proteger al compañero, están desprotegidos. Interinatos, propone Secretaría de Educación, cosas, por ejemplo, licencias sindicales, licencias sin goces de sueldo, cosas por el estilo, no tenemos nosotros ninguna participación. Hoy les decimos a todos ustedes, si queremos que este estado actual de cosas pase, compañeros, se tiene que ejercer el derecho que tenemos todos los trabajadores de la educación. Queremos piso parejo para todos, queremos que se ejerza la democracia como debe de ser, que haya voto libre, secreto, universal, sin coacciones de ningún grupo político, que represente y gane la democracia de aquel compañero que en realidad dignifique a todo el magisterio nacional, compañeros. Te invitamos a participar. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Gabriel. Contamos con la apreciable presencia del maestro José Luis Tinoco Mangas, fundador del Movimiento 19 de Abril y autor del libro Antecedentes y Movimientos Gremiales Post-Revolucionarios del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 47, 1882-1943. Buenas tardes. Para lograr una renovación o una transformación en el sindicato, tendremos que ir a la génesis del sindicato. ¿A qué me refiero con esto? Evidentemente, a que la historia, nosotros los trabajadores de la educación, la debemos de enfocar de forma analítica. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir sencillamente que conozcas tu pasado para que comprendas tu presente
y puedas proyectar un futuro. Evidentemente, aquí se han perdido muchas conquistas sindicales, con anuencia del mismo sindicato. Esa problemática nos ha repercutido hasta el caso de IPEJAL, del cual va a ser tema el día de hoy. Y evidentemente, esta condición, la pérdida de una formación de los nuevos cuadros sindicales que no existen, desde que la Secretaría de Orientación Ideológica y Sindical ha dejado de realizar trabajos como talleres que les permitan a las generaciones jóvenes conocer las diferentes formas. De ahí, la dimensión llega hasta los estatutos, donde los principios primordiales como la conciencia de clase se han borrado de un plumazo. Aquí se le olvida a la representación sindical que los trabajadores de la educación evidentemente ofrecen una cuota sindical para obtener una contraprestación, que es la de que se les represente y se les represente dignamente. Tal vez sería conveniente que las gentes que hoy representan a la sección 47 pues se metieran a leer los estatutos para que sepan de qué se trata, qué es un sindicato, para qué sirve y cómo se forman los sindicatos. Lamentablemente, parece ser que el hábito de la lectura entre estos personajes que están hoy respondiendo a intereses muy diferentes a los de los trabajadores de la educación, pues no tienen ese hábito. Bien, la postura a la que me refería tiene que ver con mi forma personal de ver las cosas. Bueno, no literalmente, porque pues soy invidente, recuerden, ¿sí? Pero sí de percibir las cosas. Y en todo eso que antecedió y comentó Gabriel Isaac, estamos nosotros de acuerdo. José Luis Tinoco Mangas está de acuerdo en todo esto. Evidentemente, porque estoy convencido de lo que ya se ha hablado aquí. Ahora bien, en ese sentido, quisiera ir a la primera fecha de la fundación de IPEJAL. En el año de 1954, y para ser precisos, en una población que se llama Zacualco de Torres, al borde de la carretera libre, se develó un busto de Emiliano Zapata. No sé si lo ubiquen, pero ahí los trabajadores de la educación le presentaron al gobernador en turno una petición. Y esa petición tenía que ver con sus condiciones laborales. Evidentemente, las que más afectaban, que eran las sociales. ¿En qué sentido? En el sentido de los servicios médicos. ¿En qué sentido? En que en ese tiempo los trabajadores de la educación no recibían ninguna prestación por fallecimiento y no tenían un fondo de garantía que les permitía jubilarse. Que les permitiera jubilarse. Es así que el antecedente es una organización que se dio en llamar la Asociación Mutualista, la mutualidad. Por eso el fondo de pensiones es un fondo mutuo, común, solidario, y no puede de ninguna manera, como algún diputado ya lo propuso en una ocasión,
el año pasado, de convertirse en fondos individuales. Nosotros estamos en contra de eso, porque evidentemente esto afectaría por los fondos de pensiones, y que son los que garantizan que cada uno de nosotros podamos estar recibiendo, los que estamos jubilados y pensionados, una jubilación mensual. Y aquí es prudente hacer esta aclaración, y va directamente a los compañeros activos que creen y consideran que con el simple hecho de tener un nombramiento tienen el derecho a jubilarse. La noticia no es muy favorable, porque no existe tal derecho. Lo que existe, sí, es un compromiso, una prestación, sí, una posibilidad de poder ejercer en tiempo y forma, de acuerdo a la ley, este derecho a la jubilación. Una expectativa de derecho, le dicen los abogados. El derecho a la jubilación se adquiere en el momento en que se entrega la patente al compañero. Entonces, compañeros activos, ojalá que analicen, reflexionen en ese sentido y puedan comenzar a despertar para que formemos un frente común y sigamos protegiendo el patrimonio de IPEJAL. El segundo momento de la historia de IPEJAL tiene que ver con el año de 1984. Algunos que están jubilrucos como yo se acuerdan de que en ese tiempo, en ese año todavía, los compañeros trabajadores de la educación que formaban IPEJAL, que eran los únicos trabajadores del gobierno del Estado que integraban IPEJAL, teníamos el servicio médico en activo, estando en activo. Así es. ¿Sí? Evidentemente, a muchos de ustedes, los jóvenes, los que tienen nombramientos más recientes, pues se les hace lejano el asunto ¿no? Pero fue en el año de 1984 cuando se reforma la ley y se pierde ese derecho. Se pierde ese derecho, ¿por qué? Porque se integra al sistema de IPEJAL a todas las instituciones dependientes del gobierno del Estado de Jalisco y de sus municipios respectivamente. Entonces es cuando a los trabajadores en activo, ¿sí?, de la sección 47 se les manda al Seguro Social para obtener el servicio médico. Y evidentemente, ¿sí?, a todos los que van ingresando como nuevos afiliados a IPEJAL, tienen que pasar, si están en activo, al servicio médico del Seguro Social. Pero la misma institución Pensiones del Estado, por diferentes acuerdos y convenios, ahora establece a dos tipos de trabajadores activos. Unos, todos los demás, menos, a excepción, pues, valga la redundancia, de los trabajadores activos del Instituto de Pensiones, que son como 1000 aproximadamente. Ellos sí tienen derecho al servicio médico de pensiones. Así es. Entonces, aquí ya hay una separación. Y en este caso, pues como dice el dicho, ¿no? Lo que no es parejo, pues no es chipocludo. ¿A qué me refiero con esto? La propuesta es bien sencilla de parte del colectivo que yo me honro en coordinar. Aquel colectivo que lleva el nombre por la defensa del patrimonio de IPEJAL. Es bien sencillo para nosotros.
porque ustedes deben de saber que los únicos jubilados y pensionados que no tienen el servicio médico de pensiones son los compañeros del medio foráneo. Y el número es exactamente 5,000. Y si ustedes multiplican a los trabajadores de pensiones, que son 1,000, por 4 dependientes, que son los que tienen derecho a este servicio médico, pues estamos hablando de 5,000. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues como decía Chabelo, una cataplicia a los foráneos, traerlos al servicio médico de pensiones, y a los trabajadores de pensiones, pues enviarlos al Seguro Social, para que ya quede emparejado el asunto. ¿Por qué es necesario hacer esto? Porque también es necesario que Pensiones del Estado cumpla ¿con qué? Pues con el servicio médico, porque nada más tiene 3 unidades médicas en la zona metropolitana de Guadalajara, y en el medio foráneo no existe ni una. Por eso el colectivo al cual nosotros representamos, ¿sí?, se ha propuesto a demandarle a Pensiones del Estado y al gobierno del Estado de Jalisco se amplíen las 3 unidades médicas de pensiones, incluyendo servicio de nefrología. Pero también se construya, porque existen los fondos, ya está destinado 80 millones de pesos para que se construya la nueva clínica en Zapopan Norte. Y esto nos llevaría a que se realice un proyecto con el carácter sistemático, a corto, a mediano y a largo plazo, para que se puedan establecer y construir unidades médicas, familiares y administrativas en las 8 regiones que componen el estado de Jalisco. Por un decir, Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, Lagos de Moreno, no sé, Degollado, Jalisco, Tequila, Colotlán, ¿sí? Que en un plazo de lo que resta del periodo a este gobierno del estado se cumpla con esta expectativa. La otra reforma que tiene mucha trascendencia en estas relaciones de IPEJAL tiene que ver con el año del 96, si no me equivoco, ¿sí?, cuando muchos de nosotros, ¿sí?, por convocar la sección 47, estuvieron allí en la Plaza de la Liberación exigiéndole y demandándole al gobierno del Estado y a la Cámara de Diputados que se reformara la ley. Grave error para nosotros. Pero bueno, nuestro representante sindical de aquel tiempo decía que la historia nos iba a juzgar después de reformar la ley. Y nos fue también en la reforma que tuvieron el descaro que ante el Comité Ejecutivo Seccional nos presentaron un proyecto de ley y el que se votó fue otro. De ese tipo fue el engaño. ¿Y por qué? Porque evidentemente había intereses mezquinos, ¿sí?, de las autoridades de ese tiempo. Y son los presuntos responsables de los fraudes a pensiones del Estado. Y me voy a referir a un listado. Y si alguien está de pie, pues le suplico que se siente porque vamos a echar cuentas. Y comenzamos. Chalacatepec. El primer fraude que se comete en el periodo de este presunto exgobernador Emilio González Márquez. Y la primera compra que se hizo, se le compró a los ejidatarios a $1.
y luego se le vendió a pensiones a $13 el metro cuadrado. Y no estamos hablando de un metro, estamos hablando de bastantes hectáreas. Entonces dimensionen el fraude. Pero por si eso fuera poco, fueron tan cínicos que realizaron un contrato con se me olvida el nombre, cómo le dictaminaron a esa organización de lo que era Chalacatepec, ¿sí? Con ese fideicomiso, perdón, ¿sí? Con ese fideicomiso. Y en una de sus cláusulas establecía que en el 2014, por la inversión que realizó Pensiones, se le deberían de retribuir de intereses $484 millones. Si le apuntaron bien, multiplíquenlo por 21 pesos, ¿sí? Para que dimensionen el tamaño del boquete. ¿Y qué pasó en el 2014? Fidel Armando y ahora el presunto Aristóteles Sandoval es gobernador del estado de Jalisco, y el Paco Ayón, ese señor que hace poco tenía 8 horas y que ahora es dueño del Club de Charros de Jalisco. ¿Enriquecimiento ilícito? Probablemente, es presunto, no se le puede hacer nada, ¿sí? Y ahí se pasean en los grandes hoteles, ¿sí? No se diga del rancho que acaba de comprar hace poco en un lugar por ahí de bastantes hectáreas. Pero bueno, en fin, ¿sí? Ellos dijeron que negociaron Chalacatepec, ¿sí? Y lo catapliciaron por un predio que se llama La Mandarina, ¿sí? Un proyecto que está ahí, otro fideicomiso, y una parte de las acciones del Hotel Four Seasons de México. Y que Pensiones había ganado con toda esta transacción $8 millones. Y los 480 y tantos faltantes, ¿dónde quedaron? De un plumazo se borraron. Y seguimos con la lista. Abengoa, 603 millones de pesos. Perdidos, fraudeados, en la gestión de Emilio González Márquez. El centro recreativo del ejido Santa Cruz de la Soledad, en la ribera de Chapala, $58 millones. La naviera de Colima, 1,093 millones de pesos. 6 terrenos que se compraron en Querétaro por más de 500 millones de pesos. Que quién sabe para qué sirvan. El cerro del Tepopote, ese que se quemó, que está aquí enfrente de la Primavera, que se compró a 100 pesos el metro cuadrado cuando tenía un valor catastral de 10 pesos. Súmenle. Pero eso no es todo, ¿sí? Ahí les vamos. Y el centro joyero, y la Agua Azul, las villas panamericanas, que originalmente fueron 903 millones de pesos los que le invirtió Pensiones del Estado, y ahora dicen que nada más 200 y feria, 263 o 363 millones de pesos. Y si creen que ya está la lista terminada, les tengo malas noticias, ¿sí? Nosotros todavía en la televisión, en el Canal 4, cuando el periodo de Aristóteles Sandoval, el que era director de Pensiones, Fidel Armando, salió en una entrevista a decir que las inversiones en Suiza y en Estados Unidos, ¿sí?,
habían tenido una baja. Por lo tanto, los intereses que iban a generar anuales, se hablaba de 434 millones de dólares. Y tenemos documentado el número de los instrumentos y los bancos donde estaba depositado el dinero en Suiza y en Estados Unidos. Y ahí les va la cantidad. La cantidad eran 3,000 millones de dólares. Y si a esos 3,000 millones de dólares ustedes le suman los 434 o 40 que iba a dar de interés y lo multiplica por 12 años, estamos hablando de más de 8,000 millones de dólares que se robaron en el gobierno anterior, con la complacencia de las autoridades sindicales. El cinismo bárbaro tal, ¿sí?, que nos tiene en estas condiciones ahorita, con un estado actuarial de hace 5 años, que dice que pensiones, perdón, de hace 3 años, que pensiones tienen una vida de 5 años. Y si ya pasaron 3, nos quedan 2. Ahí verán su expectativa de derecho a la jubilación, cuándo se les va a poder ofrecer. Para que le vayan midiendo, señores activos, y vayan pensando y reflexionando si se deciden a luchar. Porque nosotros tenemos la convicción de que este movimiento, tanto como el que están organizando los compañeros Ricardo Arrañaga Solorio, Gabriel Isaac, Israel, ¿sí?, son por derecho, tienen base en la justicia, tienen base en la fe, y donde hay fe hay esperanza. Y nosotros pertenecemos a una generación de luchadores, y no nos vamos a dar por vencidos, porque aparte de ser luchadores, somos tercos. Así es. Y vamos a seguir insistiendo hasta que esta bola de zánganos no salgan de la institución sindical y dejen limpio ahí y vengan las generaciones jóvenes. A eso los invito, a que las generaciones jóvenes se formen a través de la asesoría de uno que otro ruco como nosotros, para que puedan tener el ánimo y las ganas de ejercer una lucha que recupere las conquistas sindicales perdidas. Gabriel Isaac puntualizaba algunas, pero yo voy más allá. ¿Y las comisiones mixtas internas de Escalabón? ¿Y las dobles plazas dónde quedaron? ¿Cuántos compañeros no se beneficiaron con estas comisiones mixtas? Evidentemente hemos perdido mucho, hasta la dignidad. Pero sí les quiero decir que ese señor que ahora se ostenta como representante de la organización sindical, en particular de la sección 47, sí ha luchado por los jubilados y pensionados, ¿cómo no? Y a prueba nos remitimos con una nada más. Su señor padre jubilado y pensionado se le incrementó su pensión de 106,000 pesos a 160,000. Con eso ya la hizo, porque ya representó a los jubilados y a los pensionados. Se les olvida que alguna vez fueron formados en el sindicato. Pero ¿qué le puedo pedir a una persona que no sabe leer? ¿Qué le puedo pedir a una persona que se la pasa jugando golf y tomando whisky de no muy buena calidad por ahí, y que le crece la nariz cada vez que habla? Evidentemente no se le puede pedir más. Alguna vez una reportera me preguntó: profesor,
¿por qué se da tanta venta de plazas en Secretaría de Educación? Le digo, no, usted no sabe. Vaya al sindicato, ahí está la mera mata. Depende con quién vayas el precio. Evidentemente, ¿sí?, estos señores, los que están como representantes hoy, no tienen ni la mínima idea de qué es un sindicato y para qué sirve. Y Pejal, señores, lamentablemente, si todos los activos y los jubilados no luchamos por mantener su patrimonio, no va a sobrevivir, y no va a sobrevivir mucho tiempo. Les agradezco su atención. Muy bien, Tinoco, excelente. Agradecemos la intervención del maestro Tinoco y tenemos la oportunidad de realizarle algunas preguntas. La primera de ellas, ¿quién decide en qué se invierte el dinero de IPEJAL? Los 5 consejeros. El Consejo Directivo. El Consejo Directivo, que está constituido por un representante de la sección 47, un representante de la Federación de Sindicatos, que en este caso ya Pelayo ya no está. Está otro muchacho del Hospital Civil, no recuerdo ahorita el nombre. El presidente el director, perdón, de pensiones, ¿sí?, y 2 representantes más del gobierno del Estado. Ellos son los que integran el Consejo Directivo y ellos son los que deciden dónde se invierte y qué se invierte. Y para este caso, ahí les va una prueba más. Tenemos el acta de que este año se autorizaron 1,079, si me falla poquito los números, millones de pesos para presupuesto de este año. ¿Y saben cuántos he ejercido? 170. Fíjense en qué mes estamos. Ese ahorro, ¿para dónde va? Al rato, de un plumazo, lo van a borrar y alguien se lo va a llevar. Con las elecciones. Ese es evidente. Están preparando su siguiente jugada. Evidentemente, las elecciones del 21. Del 21, las intermedias. De las intermedias. También Secretaría están haciendo lo mismo. Sí. Entonces, bueno, no nomás esto, ¿no? Hay otros detalles más. Pero creo que en cuanto a la pregunta, no sé si esté satisfecho. Agradecemos al maestro. Nos acaba de responder una de las dudas que teníamos al respecto de quiénes toman la decisión de en qué se invierte el dinero. Otra de nuestras preguntas es... Bien, de parte del Movimiento Nacional, la pregunta que tenemos es la siguiente. ¿Las inversiones que se hacen de nuestro dinero no garantizan usufructos o ponen en riesgo nuestro patrimonio? Sí. La ley dice que las inversiones que realice el Instituto de Pensiones del Estado deben de estar garantizadas y fondeadas. Eso dice la ley. Pero en la realidad, hasta ahorita, la cantidad de fraudes que ha habido y que siguen existiendo en pensiones del Estado, pues no siguen la ley. Por lo regular, esta es una constante en pensiones del Estado. La ley no la respeta. No hay garantía. Hay una persona que opina que para el gobierno, pensiones es la caja chica. ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Bien, primero, fortalecer y apoyar a quienes están luchando por el patrimonio de IPEJAL. Esa es la primera parte. Tenemos que presentar un frente común. Aquí es como el otro caso de la acción sindical. Hay muchos grupos políticos. Ahorita ya hay como 30 candidatos, yo creo. Y los puedo nombrar, ¿Sí? La fila está grande. ¿Sí? ¿Por qué? ¿A quién le conviene que estemos divididos? Pues a los que están en el poder ahorita. ¿Por
¿Por qué? Porque con poquitos votos van a ganar. Así acá. ¿A quién le conviene que estemos divididos los activos y los jubilados y los pensionados? Pues a quien tiene el poder, al gobernador, al director de pensiones y evidentemente a uno que otro pseudo líder como el pastor del sótano que asoman por allí a veces, ¿sí? Y que pues lo siguen por su grupúsculo de diario, ¿verdad? Probablemente a ellos les interese que nosotros no nos unamos, ni en el ámbito sindical, ni en el ámbito de defender el patrimonio de IPEJAL. Aquí los invitamos y los convocamos a unirnos en las dos causas. ¿Por qué? Porque todos vamos para donde mismo. No hay uno que no tenga la expectativa de llegar el día en que pueda tener su jubilación. Pero les tengo noticias, recuerden la última reforma a la ley en el 2009. ¿Cuáles son las condiciones para que te puedas jubilar? 30 años de servicio y 65 de edad. Así es. A ver quién se los aguanta de los profes. Se les olvidó que psicológicamente, ¿sí?, tiene un sustento el que las compañeras trabajadoras de la educación se jubilen a los 28 años. Y tiene un sustento psicológico también, ¿sí?, científico, el que los compañeros trabajadores de la educación se jubilen a los 30. Y si no lo creen, pues vayan al Hospital San Juan de Dios y vean quiénes son los la mayor incidencia de residentes ahí. Y se van a encontrar con que la sorpresa es grande. Son trabajadores de la educación y casi por lo regular docentes. ¿Por qué? Porque las únicas células que no se reproducen son las neuronas. Y el profesor, el trabajador de la educación, trabaja con ellas. Ese es parte del sustento, ¿sí? Pero los señores diputados y el gobierno no quieren entender. ¿Por qué? Por el interés voraz de la cuestión económica. Nosotros debemos de estar vigilantes para proteger el patrimonio de IPEJAL y proteger nuestro sindicato. Ya basta de estar soportando cacicazgos, caudillismos, egoísmos vanos que no nos han conducido más que a este presente, donde tenemos que luchar hasta para que se mantenga nuestra jubilación, donde tenemos que llegar con un billete a la sección 47 para que se resuelvan los problemas, porque si no, no se puede mover nada. Vamos haciendo conciencia ya, conciencia de clase, les decía. Ahí está el centro de nosotros. Vamos recuperando la dignidad, vamos fortaleciéndonos y creo que lo podemos lograr. Tenemos fe en ello. Gracias. Bien, muchas gracias. Maestro, la siguiente pregunta por parte del Movimiento Nacional es: tenemos como ausente un representante de IPEJAL y si lo tenemos, ¿qué ha hecho por nosotros? Bueno, ya les dije que si quieren configurarlo así en un dibujito, lo pueden poner con un palo de golf recargado en él, así como mi bastón, con una botella de whisky de este lado y con los cachetes muy colorados. ¿Sí? Eso es lo que han hecho, nada. Y se supone que el representante de la sección 47 en IPEJAL es el secretario general. No puede acudir el suplente. El suplente no tiene voz ni voto, ¿sí? Entonces, pues recuerden a los compañeros desde Lupe Madera para acá,
Nula. Nula la participación y nula la defensa. ¿Por qué? Porque los tienen bien maiceados. Nosotros, yo personalmente, les comprobé y he evidenciado incluso la cantidad de dinero que les da pensiones a través de los cheques al secretario general. Ahí está un cheque de 500,000 pesos y se los hice hasta en grandote y lo dimos a conocer a la Contraloría del Estado. ¿Y qué han hecho? Nada. Pero no solo eso. En el caso del papá de este señor, el representante de la sección 47, ¿sí?, él tiene un conflicto de interés evidenciado y comprobado. ¿Por qué? Porque firmó el acta como parte del consejo directivo donde se le incrementa a su papá de 106,000 pesos la jubilación hasta 160. Y eso se llama conflicto de interés. Él debió de excusarse y no haberla firmado. Lamentablemente, así suceden las cosas. ¿Saben cuánto tiempo duró reunido el consejo directivo para decidir la inversión de miles de millones de pesos de pensiones del Estado en Chalacatepec? En 20 minutos se pusieron de acuerdo. Tenemos las actas, con las firmas, y ahí dice específicamente cuánto duró la sesión, para invertir miles de millones de pesos. De ese tamaño es el problema. No existe la verdadera representación. Por eso el colectivo siempre ha manifestado que se ocupa que en ese consejo directivo estén representantes de los jubilados, porque aquí hay una contradicción jurídica. ¿Cómo se llama el instituto? Es el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Y los que no están representados son los jubilados y los pensionados, porque están representados los activos, pero los jubilados y los pensionados no. Entonces es otra tarea a la que nos debemos de enfrentar todos y luchar para que esto se dé. Y buscar que el Contralor de Pensiones del Estado sea un representante de la mayoría, pero no de la estructura vendida del sindicalismo blanco que tenemos ahora. Maestro, continuando con la premisa de que este es un movimiento para todos los trabajadores de la educación y que tenemos que ser un frente unido, los maestros activos y los maestros jubilados, ¿cómo describiría de forma breve la situación de IPEJAL para los de nuevo ingreso? ¿Saben contar? Incierto. No cuenten con su jubilación. Aquí hay que encaminar en 3 dimensiones, salvo su mejor opinión. Una, en la reforma a la ley, para que las condiciones o los requisitos que se están demandando, ¿sí?, cambien. ¿A qué me refiero? A las 2 categorías, los 65 años de edad y los 30 de servicio. Esa es la primera dimensión. La segunda dimensión, a tener una representación real, no vendida, de los activos en el consejo directivo, pero también otra de los jubilados y los pensionados. Y la tercera dimensión, tener un contralor que sea propuesto por los afiliados, no por el gobierno del Estado. Y lo que estamos pagando, 11.5. Bien, maestro, muchas gracias. Por parte de Movimiento, la siguiente pregunta es, en su última manifestación, ¿qué pasó con los acuerdos tomados ya que manifestaron los funcionarios? La pregunta es, ¿cumplieron? De seguir así, ¿cuántos años le da de vida a pensiones del Estado? Bueno, yo no le doy porque no tengo esa capacidad técnica ni moral. El estudio actuarial que tenemos en la mano de hace 5 años dice que tiene de vida 5 años. Perdón, sí, de hace 3 años, perdón, que tiene de vida 5 años. ¿Sí? Entonces, evidentemente, ya pasaron 3, le quedan 2.
Ahí digan cuándo los activos y los demás jubilados se van a poner las pilas para que podamos ya darle un frente a esto. Y evidentemente, ¿sí? El gobierno del estado de Jalisco estaba en mesas de trabajo después de la manifestación con nosotros, con 2 diputados, con el Contralor General del Estado, con el subsecretario de Gobierno, el secretario de Gobierno, el director de pensiones, y firmamos una minuta de compromisos, incluyendo un despegue salarial para los jubilados, del 7%, que nos deben, que es real, porque nunca nos pagaron la inflación del 2014 para acá. Del 2009, que fue cuando cambió la aportación que nosotros entregamos. Antes nosotros entregamos el 5% y el gobierno del estado creo que el 6%, y se hacía un 11 o un 15%. Ahora, ¿saben cuánto estamos entregando de aportación cada afiliado? El 33%. Entre lo que aporta el trabajador y en lo que aporta el gobierno del estado. Entonces, evidentemente, pensiones tiene dinero suficiente líquido, pero pues si se lo siguen llevando, pues no hay una institución que aguante. Por eso estamos en estas condiciones. Escuché al señor ese que se dice representante sindical y que es miembro del Consejo Directivo de Pensiones del Estado, en una entrevista que le hicieron en la tele, ¿sí? Y la pueden consultar ustedes, pues, de dominio público, que dijo que el último incremento de este año para las pensiones se trató y se esforzó el Consejo Directivo en que los que menos ganan más tuvieran de incremento salarial. Voy a referir el incremento salarial en porcentajes y vamos haciendo un ejemplo sencillo, ¿sí? Fue si mal no recuerdo, el 4.47, creo que era 4.46, ¿sí? Alguien que gana 10,000 pesos, ¿cuánto le incrementaron? 440 pesos. Ajá, algo así. Pero vamos a los de arriba, a la élite, los que ganan más de 100,000 pesos. A ellos les incrementaron el 0.9%. Alguien que gana 100,000 pesos, ¿cuánto le incrementaron si es el 0.9? 900 pesos. Entonces, hasta en eso son cínicos. ¿Cómo es posible que digan que 900 pesos es menos que 400 pesos? Parece que alguien no fue a la primaria, ¿verdad? Ese es el secretario general. Pues antes de continuar, agradecerle, tenemos muchos comentarios en nuestro live acerca de su participación y de la firmeza con la que da las palabras, que nos explica que tenemos que tener pies de plomo para poder continuar. Una de las últimas preguntas que le queremos hacer es: ¿qué pasará con los trabajadores del Estado si pensiones quiebra? En el caso de los que están jubilados, está contemplado en la ley, ¿sí? Y creo que a eso le ha puesto el gobierno del Estado de Jalisco, es que se hace cargo el gobierno federal. En el caso de los activos, como es una expectativa de derecho, pues adiós Nicanor, con todo y sus aportaciones. Pero lo más lamentable de esto es que no nomás son las aportaciones que nosotros damos como activos a pensiones del Estado y el gobierno del Estado, es que también está en juego el CEDAR. Y ahí hay un caso muy fuerte ya que nosotros les comprobamos y que está en México. Ese asunto en un juzgado de México es de una compra a sobreprecio.
para hacer rápido el asunto, se compró un terreno en 500 millones de pesos, pero Pensiones firmó que pagó 750. Alguien se jodió 250 millones. Pregúntense quién. ¿Quién tiene esa capacidad? Entonces pregúntenle al exgobernador, porque esto sucedió con el gobierno anterior. ¿Sí? Lamentablemente en esa condición estamos. Muy bien, maestro, muchas gracias. Por parte del Movimiento Nacional, vamos a la última pregunta, que es por parte de la maestra Paula Maribel Medina Aguayo. Dice, buenas tardes, mi hermana era maestra de secundaria adscrita a la sección 47, se pensionó por enfermedad en agosto del 2008 y falleció en octubre del 2018. Le pagaron solo antes de fallecer lo del CEDAR y hace poco me entregaron sus partes proporcionales, pero no me dieron lo de su antigüedad. Ella duró trabajando 24 años y quiere ver dónde puede tramitar el pago de su antigüedad, ya que una dependencia me mandan a otra y no hay quien pueda dar una información correcta. Ah, ese es otro asunto, pero ese no es nada más asunto de problema de los jubilados, sino también de los activos. Se llama finiquito. ¿Sí? La ley establece 3 categorías para recibir el finiquito. Hablo de la ley federal, ¿sí? La ley federal del trabajo, específicamente. Una es porque el trabajador decide renunciar a su trabajo para poder tener derecho al finiquito. La otra es porque el patrón despide al trabajador. Y la tercera, porque el trabajador se jubila y le corresponden 12 días por año trabajado. En cambio, la sección 47 negoció con el gobierno del estado, esos sus representantes que están ahorita y los que estuvieron antes, ¿sí? Que les dieran 14,000 pesos por cada persona jubilada, y eso les dan. Pero si sacan su cuenta de 30 años, 12 días de su salario, ¿sí? Y todas sus percepciones, el compañero de una plaza inicial debería de estar recibiendo casi 400,000 pesos por finiquito. Y nadie, absolutamente nadie, del sindicato les ha dicho que tienen ese derecho. Los 14,000 pesos que se entregan son por causar baja en la Secretaría de Finanzas. Y eso, si tú vas directo a la Secretaría de Finanzas, allá te lo dan. Y no duran años, como acá. O como el caso de la mutualidad. Cuando fallece un compañero, nosotros ya lo comprobamos eso, en activo. La mutualidad, ¿sí? A través del gobierno del estado, descuenta 1 peso a cada trabajador en activo para entregarle a los deudos. ¿Sabe cuánto atraso tienen de pago de los deudos? Hasta 5 años. Y nosotros hemos confrontado al secretario de Hacienda, al secretario de Finanzas de aquí del gobierno del estado, y él asegura y asevera que están al corriente con el sindicato y que le han entregado el dinero. Entonces pregúntense ustedes, compañeros, ¿dónde quedó ese dinero? Igual que las cuotas sindicales. Las cuotas sindicales tienen problema también. ¿De qué te sirve a ti como trabajador estar entregando una cuota sindical si no recibes la contraprestación que es que te representen y te defiendan? Cuando el mismo secretario general se atreve a actuar en contra de los trabajadores. Pues es evidente que ni siquiera saben con qué se escribe fraternalmente, ni el origen de esa palabra. Lo firman porque, pues, yo creo que en el kinder fueron alguna vez y les enseñaron a escribir el garabato.
pero hasta ahí no más. Evidentemente no tienen ni siquiera esa capacidad. Yo creo, tengo la certeza de que en lo que respecta a las cuotas sindicales, ¿sí?, aquí en el estado de Jalisco, en la sección 47, ya deberíamos de poner un hasta aquí. Así es. ¿Cómo que entregarle todas las cuotas sindicales al Comité Nacional? ¿Cuántas secciones hay en el país? 64. Si cada sección le entrega el 5%, ¿cuánto le estarían entregando al Nacional? El 140, ¿no? Aproximadamente. ¿Para qué quiere más? Porque luego ese es el manejo con el que mueven las orientaciones de las mismas secciones a los intereses despiadados y mezquinos de gente que está allá. Así es. Y nunca aquí en la localidad. Y que ni siquiera son solidarios con nosotros para defender los intereses, a tal grado de que nosotros tenemos que andar defendiendo IPEJAL, porque no hay nadie en el sindicato que vaya con tamaños y con pantalones, con ganas, con entusiasmo, a defender los intereses de los compañeros. Lamentablemente esta es nuestra condición. Y por eso José Luis Tinoco les dice, ya basta de hacer ricos a quien ni siquiera te quiere representar. Evidentemente esto es muy lamentable. Es el cinismo en la totalidad de la definición del concepto elevado a la segunda potencia por parte de los representantes sindicales. Y me refiero desde el nacional hasta este señor que está aquí. Bueno, si acaso se le puede llamar señor. Maestro, es un hecho innegable que IPEJAL ha sido saqueado durante décadas. Para nosotros que somos un movimiento nuevo, que queremos defender los derechos tanto del sindicato como de IPEJAL, ¿cuál sería la vía para buscar un castigo a estas personas que han traicionado nuestro patrimonio? Bien, miren, nosotros nos hemos cansado de pedir auditorías y no pasa nada, la verdad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la auditoría la paga el mismo instituto. Entonces pues, van a poner lo que les da su fregada gana. ¿Sí? Nosotros, yo personalmente, en el mes de enero, se me hace, estuve en Tepatitlán y me entrevisté con el señor presidente de la República y le entregué un expediente completo de todas las anomalías y los fraudes que ha existido en pensiones del Estado. Él se comprometió a que nos iba a dar respuesta. Y ya comenzamos a recibir las primeras notificaciones de Atención Ciudadana de México, de Contraloría del Estado de aquí, de Contraloría Interna de IPEJAL, todavía no recibimos nada, y de la Fiscalía esta Anticorrupción, tampoco todavía no hemos sido notificados nada en ese asunto. Pero nosotros estamos al pendiente. ¿Qué tenemos que hacer todos? Todos. Formarnos, unidos. Era como el sustento que les explicaba en la pregunta anterior. Aquí la base no es si somos de dulce o de chile. No es si yo tengo esta corriente o aquel tiene aquella corriente. No, aquí es todos. Como la teoría de los conjuntos, les dije, de forma holística. ¿Sí? Poder integrarnos todos esos grupos y hacer un frente común. Primero, para quitarle el poder a esta bola de zánganos que se dicen representaciones sindicales, y luego solicitar que se aplique la justicia en contra de los presuntos responsables que allí están señalados en la documentación respectiva de las quejas y denuncias que el colectivo Pro Defensa del Patrimonio de IPEJAL
ha puesto en las diferentes instancias. Queremos agradecerle, maestro, por su tiempo y por su precisión, en especial por la valentía que tiene para pararse el día de hoy con nosotros y solicitar que el cambio sea real, que la historia que construyamos a partir de hoy sea con bases justas. Francisco I. Madero decía, al conquistar nuestras libertades hemos conquistado una nueva arma, y esa arma es el voto. Piso parejo, voto universal, libre y secreto. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos dando la cara y con este grupo Cente 47 más conciencia y con gente luchadora social como el maestro Tinoco. No pararemos hasta que este estado de cosas cambie. Y compañero, trabajador de la educación, en tus manos está el cambio. Te exhortamos, te invitamos a que luches, que votes y decidas tú quién quieres que te represente dignamente. Ya estamos cansados de discursos, de falacias, de manipulaciones, de dedazos, de imposiciones, de grupos políticos que ostentan el poder y que finalmente pisotean los derechos del trabajador. La respuesta está en ti. Si hay un cambio es porque tú produces ese cambio, compañero. Aquí estamos para servirte, para apoyarte y para representarte dignamente. Y como dijo el maestro Tinoco, todos en conjunto haremos un puño de fuerza para sacar esa bola de rateros. Y Cepeda va para afuera. Nada tiene que estar haciendo Cepeda en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Tenemos que cambiar el nacional y, por supuesto, los comités ejecutivos seccionales. Tenemos que ser representados dignamente, compañeros. Muchas gracias por escucharnos. Parte del colectivo y del movimiento 19 de abril, les agradezco mucho la atención y el tiempo que nos han cedido en esta ocasión y los invitamos porque en una segunda programa similar a este vamos a tratar aspectos tales como préstamos. ¿Qué hay en los préstamos? Y todas las preguntas que tengan vamos a tratar de contestarlas ahí y les vamos a tratar de proporcionar la información respectiva. Y en un tercer momento estaremos trabajando lo que corresponde al asunto de médico, ¿sí? A servicios médicos, con todas las implicaciones que tiene este asunto. Y si ustedes creen y consideran que no los hemos cansado, pues evidentemente en un cuarto programa podemos realizar cuáles serían las acciones directas a tomar y jerarquizarlas para irlas realizando en un proyecto de trabajo que nos permita a todos ir integrándonos y manifestando nuestro compromiso para hacer un plan de trabajo que nos permita fortalecernos desde la base hacia arriba, no desde el nacional hacia la base. A eso los convocamos. Conciencia de clase, compañeros, fraternidad, justicia social, dignidad. Creo que de menos nos debemos eso, para poder voltear a ver a nuestros nietos y a nuestros hijos, al menos con la cabeza en alto. Los invitamos a compartir nuestra retransmisión y a seguir nuestras redes.